LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio Entre Ríos, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos, bienvenidos a este espacio que nos convoca semanalmente aquí en Radio Nacional y luego por las emisoras que retransmiten este programa y que desde siempre, agradecidos desde aquí por esta difusión y por esta colaboración en hacer llegar nuestro material, en hacer llegar toda la actividad del INTA en la provincia de Entre Ríos, a la misma provincia de Entre Ríos y también a la provincia de Buenos Aires a través de las radios que lo retransmiten, ¿no? Tanto en Cava como en aquellas que están asociadas a la Asociación de Frecuencias Moduladas de la provincia de Entre Ríos. Es para nosotros un orgullo que ustedes estén allí y que nos den una gran mano en la distribución de este material. Ahora sí, vamos al programa del día de hoy. Tenemos algunos temas, son siempre temas de actualidad, pero en esta oportunidad hay dos temas que han sido tapa o noticias importantes, en todo caso, de algunos medios de comunicación a nivel nacional. Uno es la peste negra porcina y otro la cosecha de maíz, la producción de maíz, digámoslo así, a nivel provincial, y la, digamos, avicultura, vamos a decir, avicultura y producción de maíz, la relación que existe, el abastecimiento de maíz a la industria avícola y algunos pormenores más que vamos a desarrollar en este programa cuando sea el momento, junto a técnicos del INTA como Martín Gange y Matías Martínez, Alejandro Curto, que son estos dos últimos del Centro Regional de Entre Ríos. Pero yo los invito a comenzar con la peste negra porcina, que ha sido noticia a través de un comunicado que ha emitido el SENASA, una alerta que ha emitido el SENASA en estos últimos días y que de cierta forma alerta tanto a productores como a consumidores. Pero para tener entonces la noticia de primera mano, la noticia fresca y la noticia acertada, hemos concurrido y hemos acudido, mejor dicho, a Luis Barco, que es representante regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Con él conversamos y nos decía lo siguiente. En primer lugar, para no crear expectativas, decir que esta enfermedad volvió a América y por ahora está únicamente en Haití y en la República Dominicana. Ningún otro país de las Américas ha sido afectado hasta el momento. Dicho esto, sigo con la explicación para que no tengan que esperar mucho tiempo los oyentes y pensar estará, no estará, no. Hasta ahora está en 2 países únicamente. Es una enfermedad de los cerdos con una sintomatología de decaimiento, hemorragias y normalmente una altísima mortalidad. Y es una enfermedad que uno de los problemas que tenemos es que no existe vacuna para la prevención. Entonces, al no existir vacuna, las únicas medidas para controlar cualquier enfermedad, incluso esta sin vacuna, son las medidas de prevención, la vigilancia, ver animales con sintomatología, con cualquier sintomatología, y los controles de movimientos de animales, la bioseguridad en las granjas, de cualquier tamaño, granjas de traspatio, o sea, producciones domiciliarias, granjas de mediana tipo, granjas industriales, y evitar, porque es un virus que tiene una gran capacidad de trasladarse a través de la ropa de los operarios, los neumáticos de los vehículos, alimentos, o sea, tiene una gran capacidad de trasladarse en forma mecánica de un lado a otro, y de hecho, bueno, así viajó desde que en este momento la enfermedad está en todo el mundo. Hasta ahora estaba únicamente América, estaba libre de la enfermedad, pero está en
incubando la enfermedad, pero ya eliminando virus, sin todavía mostrar sintomatología, o sea que está contagiando otros animales, sin que todavía el dueño de los animales pueda percibir sintomatología. Tiene muchas complicaciones el control de la enfermedad. La producción industrializada seguramente no representa un problema porque tienen las medidas de seguridad o se cumplen con las medidas de seguridad correspondientes, pero me imagino que el mayor problema debe surgir en producciones o manufacturas domiciliarias, ¿no? En realidad el problema son varios, no es un solo tema. Por ejemplo, en todo el mundo existen producciones domiciliarias. Hay países en donde la producción domiciliaria, o sea, lo que se llama traspatio, o cerdos de traspatio, de caza o de subsistencia, en algunos países la cantidad de productores domiciliarios llega a ser el 80% de todos los productores que producen en ese país, o sea, 20% industrializados y 80% productores domiciliarios. En otros países, pero en todos los países del mundo existe esta producción domiciliaria. Y en la producción domiciliaria uno de los graves problemas es la provisión de la comida. La comida muchas veces que se le da a los cerdos proviene de residuos, de restos de comida de restaurantes o a veces se saca la comida de los lugares donde se tiran los desechos al aire libre, que incluso en Argentina hay muchísimos, donde hay cerdos comiendo y gente juntando comida o para los cerdos o para los humanos, que eso la verdad que lamentablemente existe aquí y en todo el mundo. Y ese es uno de los graves peligros porque esa comida cruda puede ser, o con diferentes tipos de tratamiento, puede ser el vehículo del virus. Entonces, si bien esto no se está prohibido en la mayoría de los países, o sea, recolectar comida de basurales o de residuos de restaurantes y dárselo a los cerdos está prohibido, pero es muy difícil de controlar, en todo el mundo es muy difícil de controlar. Entonces lo que se recomienda es hervir esa comida como una medida de prevención, y con muy poco tiempo de hervir el virus se destruye y otros virus y problemas también. Eso es una medida muy sencilla, complementaria a las prohibiciones, que es muy difícil de implementar, pero que es una medida muy efectiva. ¿Es una enfermedad propia del cerdo o puede ser transmitida a humanos, por ejemplo, o a otros animales? No, es una enfermedad únicamente propia del cerdo. Bien. Al humano no le afecta para nada, o sea, no es una zoonosis lo que se denomina, no es una enfermedad que afecta para nada al humano, así que no hay ningún tipo de peligro para el humano en el consumo, si llegara a consumir carne o derivados de un cerdo que ha estado infectado por esta enfermedad. O sea, no hay ningún peligro, ningún riesgo en ese sentido. Lo que sí es una pérdida enorme para toda la cadena productiva, y toda los productores, la industria, los proveedores de alimentos, por todo el inconveniente que produce esta enfermedad, ¿no es cierto? Las mortandades, la restricción de movimientos, lo difícil que es controlarla, pero bueno, no afecta al humano. Luis, para no extendernos demasiado y para que tanto productores como las producciones familiares estén atentas, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son los síntomas de decaimiento, diarrea, algunas hemorragias en la piel, cualquier síntoma de disminución de la comida, aislamiento de los animales, temperatura, esos son los síntomas típicos que a veces alguien nos puede decir, no, esto es cualquier otra enfermedad y no reaccionan. Bueno, hay que reaccionar rápidamente porque cuanto más rápido se reaccione, más rápido se puede prevenir la difusión de la enfermedad. O sea, el mensaje ante cualquier sintomatología de los cerdos hay que inmediatamente contactarse
SENASA, su veterinario, para que verifiquen si es, digamos, otra enfermedad del cerdo, un problema digestivo o cualquier otro tipo de problema, y descartar esta enfermedad, ¿no? De ser que se localiza la enfermedad, ¿qué medidas se toman? Me decías que no tiene todavía una vacuna. Las medidas las toma cada país, o sea, lo que, digamos, la OIE recomienda determinado tipo de medidas para que se prevenir la difusión de la enfermedad. Lo primero es llegar al lugar, hacer un aislamiento de ese predio, conocer desde dónde ingresaron animales, a dónde fueron animales de ese predio, dónde fueron las personas de ese, todo un sistema de seguimiento de los movimientos de los animales y las personas que entraron o que salieron al predio, para ver los potenciales contactos que hubo. El aislamiento del predio es fundamental, ver si se hacen los análisis inmediatos de laboratorio para ver si es esta enfermedad o no. Si no es la enfermedad, el predio puede continuar con su actividad. Eso lo decide el servicio veterinario, ¿no es cierto? De acuerdo a la situación epidemiológica y todos los estudios que tiene que hacer. Pero lo importante es la denuncia inmediata, el aviso inmediato. Es como un incendio. Cuanto antes se avise que hay un incendio, más rápido se puede detener la infección, ¿no? Desde el momento de la infección del animal, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se manifiesta? Y es variable, puede ser es un lapso de entre 1 y 14 días. Lo importante, Gustavo, es que ninguna enfermedad, y esta en particular, se puede combatir sola, y esto es un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, sin ninguna duda. O sea, acá tienen que trabajar en conjunto la industria, los productores, el Servicio Sanitario Oficial, el SENASA, en este caso de Argentina, los veterinarios privados, los técnicos, todas las personas que están en contacto de una u otra forma con la cadena productiva de cerdos, todos. Interradio Entre Ríos, en LT11. El INTA continúa trabajando junto a los apicultores, y es así que en estos días se realizaron 2 jornadas de capacitación en las unidades demostrativas de apicultura. En tal sentido, consultamos a Daniel Primós, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un referente en esta actividad productiva. Días pasados, el miércoles y jueves de la semana pasada, se realizaron 2 encuentros que llamamos jornada o reuniones de capacitación e información en las 2 unidades demostrativas apícolas, resumidas por la sigla UDA, Unidades Demostrativas Apícolas, que están ubicadas en Villaguay, en la zona de Raíces, y en Cerrito, en el departamento de Paraná. En esas unidades hay respectivos apiarios que están a cargo de un responsable de esos apiarios, y conforman una red de trabajo dentro del proyecto apicultura, del programa apicultura, en una línea específica que tiene que ver con estas unidades demostrativas. La función de estas unidades es conformar precisamente el desarrollo de una, como el nombre lo dice, es una unidad productiva absolutamente comercial, no es experimental, y el objetivo es precisamente conducirla a través de lo que son los indicadores, los elementos que conforman el sendero tecnológico que propone el programa nacional ProAPI en las aplicaciones respectivas de cada zona. Es decir, puede haber, así como acá tenemos 2 unidades demostrativas, una en Villaguay y otra en Cerrito, cada una tiene algunos aspectos muy específicos de su zona, de su forma de manejo, que conforman el sendero tecnológico en el manejo. En el marco de ese sendero tecnológico es que
todas las actividades que tienen que ver con la atención de ese apiario se enmarcan de esa manera. Entonces, cuando hay la necesidad de desarrollar algún tipo de actividad propia de la rutina del apiario, como en este caso, por ejemplo, el recambio de reinas, no es que se hace el recambio de reinas porque se arma una reunión, sino al revés. Se invita a algunos apicultores, a gente interesada, para que participen de este trabajo de rutina que en una unidad, en este caso, es el recambio de reinas. Entonces, como el recambio de reina es una de las pautas enmarcadas en el sendero tecnológico, se aprovecha la realización de esta actividad, generando algo así como una jornada, un encuentro, una reunión, una instancia de información para aquellos que estén interesados. Esto es lo que se hizo tanto en Villaguay, donde el apiario está a cargo de Rubén Pérez, el técnico apícola, como en Cerrito, donde el apiario de la unidad demostrativa está a cargo de el técnico también, en este caso ingeniero Roberto Ludi, con ayudantes de campo respectivamente. Está Néstor Olimpo en Cerrito y Emanuel Pérez en Villaguay. Y por supuesto toda la estructura del equipo apicultura de Entre Ríos, colaborando y prestando la ayuda que corresponde en aspectos técnicos, de información, la articulación con algunas instituciones, como en este caso, por ejemplo, en Cerrito, con el municipio de Cerrito, en el caso de Villaguay, con la Escuela Agrotécnica, que precisamente es la que se dio el lugar donde está funcionando la unidad demostrativa de raíces. Daniel, ¿cómo está actualmente la apicultura en cuanto a producción? ¿Ha crecido en la provincia de Entre Ríos? Yo diría que después de un periodo de achicamiento, en general en cantidad de apicultores dedicados, en cantidad de colmenas, por supuesto con su correspondiente disminución de producción en algunos casos, se nota un principio de reacomodamiento, en algunos casos aparición de algunos apicultores nuevos. Por suerte hay algunos casos de gente joven que se está incorporando a la actividad. Lo que sí es notable, me parece, es la calidad, ¿no? Creo que compramos hoy miel y la mayoría de las mieles que podemos adquirir son de calidad. Vos sabés, Gustavo, estamos con un proyecto acá en la zona, un proyecto local que precisamente apunta a poder poner a disposición de los consumidores un grupo de mieles de los 3 departamentos de Uruguay, Gualeguaychú e Isla de Liricuí, con una certificación de calidad determinada. Bueno, el tema calidad sí realmente se ha avanzado mucho, pero también es cierto, digámoslo, que tenemos todavía un margen de mejora importante, siempre en beneficio del consumidor y sin alterar la rutina del productor. Eso es lo interesante, porque hablar de conseguir productos de la mejor calidad posible no implica, salvo alguna cosa muy específica, no implica grandes cambios en la estructura productiva de un apicultor ni enormes inversiones. Acá fundamentalmente hablamos en todo caso de alguna adaptación en la rutina de trabajo, en algunas pequeñas cosas que nada que ver con inversiones económicas, es simplemente eso. Y la conciencia sobre todo de que se está generando un alimento que no tiene procesamiento en el medio, no debería tenerlo, ni siquiera calentamiento. Entonces, con más razón, así como la abeja con toda nobleza lo genera, nosotros debemos ser responsables y no alterar la llegada a la boca del consumidor de este producto tan noble, ¿no? Escuchás Interradio Entre Ríos, NLT 11.
Nacional Concepción del Uruguay. Lo escuchábamos a Daniel Primós por las jornadas de capacitación de las unidades demostrativas apícolas. Y hablando de apicultura, vale recordar que en el caso de encontrar un enjambre es conveniente llamar a bomberos. Allí les van a saber informar sobre los números de teléfonos, a dónde acudir para que estos sean recogidos, que sean recolectados. Hago la mención porque había una noticia por ahí que alguien quiso ahuyentar un enjambre y prendió fuego un árbol, así que nunca está de más recordar que Bomberos en Concepción del Uruguay te puede dar esa información de dónde recurrir en el caso de encontrar un enjambre que esté en tu casa, que esté cerca de las inmediaciones, digamos, dentro del ámbito de la ciudad, que puede llegar a ocasionar alguna molestia. Damos una vuelta de página y nos vamos a la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, porque comienza ya la campaña de cosecha de trigo próximamente y hay novedades desde la costa del Paraná. Cultivos. Durante la campaña 2021, en las distintas regiones ha ocurrido una reemergencia de una virosis en el cultivo de trigo denominada mosaico estriado. Esta enfermedad es transmitida por un ácaro vector conocido como Aseria tossichela, que se hospeda principalmente en los trigos guachos. Norma Formento, fitopatóloga del INTA Paraná, nos brinda mayor información sobre el comportamiento de esta enfermedad. Las plantas voluntarias de trigo, denominadas también vulgarmente trigos guachos, son aquellas plantas que aparecen en lotes después de la cosecha de trigo, a partir de granos que han caído durante este proceso. Es importante recordar que durante la campaña 2021 en las distintas regiones trigueras de Argentina ha ocurrido una reemergencia de una virosis en el cultivo de trigo denominada mosaico estriado. Esta enfermedad es transmitida por un ácaro vector, específicamente por un eriófido denominado Aseria tossichela. Este ácaro va a permanecer durante el verano y el otoño antes de la siembra de un nuevo cultivo de trigo en los trigos guachos y en una gran cantidad de otras especies, entre ellas gramíneas de la flora natural del paisaje agrícola, además de poder afectar a otros cultivos como pueden ser sorgo, maíz, durante la etapa estival. Es muy importante tener en cuenta que hay que minimizar al máximo posible las pérdidas de cosecha para que no existan estos trigos voluntarios donde se va a multiplicar este ácaro y de esta manera permanecer la enfermedad denominada mosaico estriado del trigo. Búscanos en las redes como @INTAParaná. Producción. Las últimas evaluaciones de pérdida en cosecha de trigo realizadas a nivel nacional arrojaron un promedio de 115 kilos por hectárea. Esto representa, a valor actual del trigo, unos 2.450 pesos por hectárea que quedaron en el lote, como consecuencia de una mala calibración y falta de mantenimiento del equipo de trilla. Rubén Roscoff, profesional del INTA Paraná, brinda algunos consejos para disminuir las pérdidas de grano y la posible diseminación del virus del mosaico estriado. Y una de las maneras habituales que utiliza el virus del mosaico estriado para diseminarse y perdurar de estación en estación es a través de los trigos voluntarios o llamados comúnmente trigos guachos. Y en este sentido, desde la mecanización, es decir, desde la cosecha del trigo, tenemos una serie de herramientas para cortar el ciclo y evitar que el virus del trigo siga perdurando de estación en estación. En este sentido, lo primero quizás sea concientizar, ya que las últimas evaluaciones de pérdida de cosecha de trigo realizadas a nivel nacional arrojó un promedio de 115 kilos por hectárea. Si hacemos cálculos rápidos, estos 115 kilos al valor actual del trigo representan unos 2.450 pesos por hectárea que quedaron en el lote luego de la cosecha del trigo.
Si lo llevamos a litros de gasoil, representa nada más y nada menos que aproximadamente el doble de lo que consume una cosechadora para levantar ese trigo. Es de ahí que se desprende las pérdidas durante la cosecha de trigo siguen siendo importantes y queremos concientizar, transmitir los conceptos básicos para disminuir estas pérdidas. Dentro de lo que es la cosecha del cultivo, el cabezal es el responsable de aproximadamente la mitad del total de las pérdidas. Y dentro del cabezal, dos elementos que son los más importantes son la barra de corte y el molinete. Es por eso que tenemos que tener la barra de corte en buen estado, realizar el mantenimiento en la época invernal, cuando la cosechadora está parada y con anticipación para renovar y sacar todas las cuchillas que están gastadas y poner cuchillas nuevas. Y dentro del molinete hacer la regulación de la velocidad de acuerdo a la velocidad de avance de la cosechadora. Actuando sobre estos elementos y sobre la cosechadora en total, podemos reducir las pérdidas y evitar la diseminación del virus del mosaico estriado. Si querés saber más de este y otros temas, ingresa a www.inta.gov.ar/Paraná. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Esta semana hubo un tema que tomó estado público, el maíz entrerriano entre el sector avícola y los mercados de exportación. En realidad parece sencillo decirlo así, pero es un tema un poco más complejo porque ¿por qué entre el mercado de exportación y el sector avícola? En realidad no es solamente el sector avícola, sino que también hay otros sectores como producción ovina, producción porcina y otros más que utilizan el maíz en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y como no es suficiente, debe importarse de otras provincias. Por otra parte, los productores intentan optimizar sus ingresos y hay una serie de factores que influyen en todas estas cadenas. Así que mejor consultar a los expertos. Es por eso que hablamos con Martín Gange de INTA Concepción del Uruguay, Matías Martínez y Alejandro Curto del Centro Regional Entre Ríos para que nos cuenten y que nos informen con precisión cuáles son los pormenores de este tema. A principios del año pasado sacamos un pequeño artículo en el cual hablamos de la importancia de la avicultura como demandante de maíz a nivel regional acá para la provincia de Entre Ríos, un trabajo que hicimos con Francisco Federico y Matías Martínez de INTA, Centro Regional y acá de la Experimental, y bueno, en función de información secundaria tomamos la faena avícola, considerando que para vos llegar a un pollo de determinado peso, que yo 2,7 kilos, 2,8 kilos, necesitas a una conversión determinada, necesita tantos kilos de alimento, sabiendo que dentro de los kilos de alimento un porcentaje importante es el maíz, alrededor de un 60%, 60 y pico por ciento. Obviamente en estos trabajos así a nivel macro uno por ahí simplifica algunas cuestiones, pero bueno, a grosso modo llegamos a estimar la demanda de maíz en función de la faena que registraba en SENASA. Y bueno, ese trabajo, como no había cuestiones publicadas, también disparó justo que la provincia estaba con un proyecto de, digamos, del productor agrícola sustentable entrerriano y hizo un trabajo sobre la cadena de valor de maíz. El gobierno planteaba esta idea de mejorar o aumentar la superficie de gramíneas de verano, ¿no? Como elemento para las rotaciones, digamos, de nuestros suelos y bueno, y por todo el valor agregado que genera el maíz. Entonces ahí nos convocaron y presentamos algunos de estos números y bueno, y después esto disparó otros interrogantes, que es un poco lo que van a contar ahora Matías y Alejandro, ¿no? Alejandro. La idea del trabajo surge
también del hecho de que se armó una mesa del maíz en la provincia, donde estaban la demanda, la oferta, el gobierno, y normalmente el pensamiento es que se debería producir más maíz. Entonces, el tema es que por más que se viene incrementando la producción de maíz en la provincia, el maíz tampoco alcanza. Pero no tenemos idea real de los números, del destino del maíz de la provincia. ¿Quiénes son los demandantes? Se puede saber, pero no tenemos cuantificada ni la demanda ni la oferta. Y además es un mercado raro, se podría decir, porque si bien Entre Ríos produce una buena cantidad de maíz, el problema es que importa maíz. ¿Y cómo es que importa maíz o por qué importa maíz Entre Ríos? Y bueno, todo eso hace que nosotros nos veamos obligados a ponerle número y a indagar el maíz, hacia dónde va el maíz, por qué nosotros estamos trayendo maíz de Tucumán, de Salta, de Córdoba fundamentalmente, que esos son fletes, son camiones en la rutas que se desgastan, posibilidades de accidentes y todo eso. Entonces hay que tener una mirada más integral y tenemos que tener cuantificado el problema, porque si uno no tiene cuantificado el problema, no tiene un problema, tiene una situación problemática y desconoce, a medida que uno va indagando y poniéndole números, conoce mejor el problema, conoce los involucrados, los afectados, etc. Entonces, el objetivo del trabajo es precisamente empezar a poner luz sobre el mercado maíz en la provincia. Eso significa que hay que hacer sobre esta misma investigación que han realizado ustedes una segunda etapa en la cual poder tomar datos con mayor precisión, ¿verdad? Segunda, tercera, esto es el inicio, es empezar a cuantificar el problema y a ver los involucrados en el problema. Matías, vi en un trabajo anterior a que hay dos fuentes de donde toman la información. Sí, nosotros trabajamos hicieron unos chicos de la zona norte de Buenos Aires que también trabajaron el problema de la comercialización del maíz, porque en realidad acá es ¿dónde se comercializa? Esa es la gran pregunta. Entre Ríos tiene la particularidad geográfica que tiene dos puertos exportadores, uno es Rosario, que está pasando el puente de Victoria, y el otro es el puente del Iguazú. Y tenés la zona más productiva o más maicera, la zona sur, es como que lo tenés al lado. Al momento de levantar la cosecha de maíz, empiezan a competir en cierta manera los puertos con los integradores de maíz o con los frigoríficos. Y como es un mercado donde el productor vende a precio de pizarra, el frigorífico va a comprar al mismo precio que compra el exportador. Entonces, entre abril y junio, que más o menos es cuando se levanta la cosecha y se comercializa, para el productor es indistinto venderle al frigorífico o venderle al exportador. Como estamos bastante acotados con el tiempo, estaría bueno poder resumir, digamos, algunos números. Es decir, la inquietud acá es que el productor hoy está exportando en vez de abastecer. ¿Por qué conviene exportar y no abastecer el mercado interno? Y en todo caso, ¿cuál sería la posibilidad o la solución para este problema? Si hay algún aporte en este sentido de parte de ustedes que han hecho la investigación. Bueno, en realidad se exporta porque entre abril y junio el precio internacional toca el pico, que es más o menos entre 160 y 170 dólares. Entonces el productor va a vender a mejor precio. Luego, ya de junio a septiembre, empieza a aparecer lo que es la cosecha brasilera, que tira el precio hacia abajo, y ya para octubre hay un piso de alrededor de 140 dólares. Es decir que, si vos sacás una cuenta rápida, entre abril y septiembre tenés una baja del precio del maíz en unos 30 dólares. Por eso el productor va a vender o vende a mejor precio. El problema es que si el productor retiene el maíz, luego en septiembre vas a vender un maíz a 140, cuando lo podría haber vendido a 170 en abril. Con costo de almacenamiento, ¿no? Claro, de almacenamiento y también lo que es el costo de oportunidad de no tener la liquidez en el momento en que levantó la cosecha. Ese es, o sea, para resumir, es un problema de precio.
Y el problema de precios no lo maneja ni el gobierno, ni el productor, ni el frigorífico. O estamos bendecidos o estamos maldecidos para lo que es la industria avícola, en que justo cuando se levanta la cosecha entrerriana el precio internacional es el más alto. Entonces, ¿qué se puede hacer que no? Nosotros no damos recetas, simplemente damos los números para que lo que son decisores en términos políticos puedan formular. Lo que sí podemos asegurar es que incrementando la superficie, si uno la tiene que incrementar para poder abastecer al sector avícola, no es una solución, que es lo que nosotros queremos, porque de igual manera el momento en cual se levanta la cosecha no varía y los precios tampoco varían, o uno no lo puede hacer variar. Mientras sigamos teniendo esta situación que entre abril y junio será el mayor precio, los productores van a vender en ese momento para obtener lo que llamamos en economía su mayor excedente del productor. El gobierno de Entre Ríos está al tanto de esta situación y creo que ha despertado interés, ¿no? En ese sentido, en el gobierno provincial, ¿ha aportado o ha hecho alguna sugerencia en tal sentido? Nosotros participamos, como dijo Alejandro, en la mesa maíz, simplemente acercamos información, el dato, y ya de ahí de vuelta no nos han llamado, pero creo que obviamente están al tanto de estos números. Acá hay un problema que se puede medir en términos de impacto, que es el tema de lo que dijimos. No es el hecho de que el maíz entrerriano, que esto, que lo otro. El problema es lo que origina el movimiento del maíz, lo que origina en rutas, en accidentes, en contaminación, en el costo que tiene para el país el gasoil, en fin, todo eso tiene un impacto importante, y eso a lo mejor es lo que hay que mirar más que el hecho de que el maíz se produzca o no en Entre Ríos, ¿no? Es más, yo creo que para el frigorífico no es un problema, porque cuando hablamos con los frigoríficos ellos te dicen, nosotros necesitamos abastecernos continuamente todos los meses, ya sea maíz entrerriano o maíz tucumano. Acá el problema es, obviamente, o quien ve el problema es el Estado provincial, porque observa que se está importando, y como dijo Alejandro, toda esa comercialización genera lo que también se llama en economía externalidades negativas, que termina pagando muchas veces el vecino del pueblo, que ve que pasan camiones sobrecargados que le rompen la ruta, o que hay una mayor emisión, ya sea sonora, como también del aire. Entonces son cuestiones que por ahí afectan indirectamente a la población por la comercialización del maíz. Y hay una fuga de divisas de la provincia hacia afuera, hacia otras provincias, que eso también es importante. Como una primera etapa es ponerle los números a esto. ¿Es importante o no es importante? Lo que decide si es importante o no es importante es el número. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De un problema de 1.300.000 toneladas, de 13 millones de toneladas, de 130 millones de toneladas? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos fletes? ¿De cuántas rutas? ¿De cuánto? Ese es el tema, ponerle números y tener idea, cuantificar el problema para tener idea de la magnitud del problema. Desde mi desconocimiento pregunto, ¿es posible que los frigoríficos puedan armar su propio circuito de abastecimiento? El tema que acá que si el frigorífico produce maíz va a ser lo mismo que el productor, va a vender en junio a 170 y después va a comprar en octubre a 150 o 140. ¿No va a almacenar para luego...? No es rentable almacenar. Es un problema financiero y de almacenaje. El almacenaje tiene un costo, y si vos podés vender caro y comprar barato, porque los frigoríficos lo terminan comprando a precio pizarra puesto en Entre Ríos. Entonces, al ser así, es un problema financiero, porque ellos están vendiendo caro, comprando barato y encima ahorrándose el almacenamiento. Y por otra parte, el almacenamiento tampoco es posible hacerlo en silos bolsa, ¿no? Partamos del supuesto que se puede hacer. Se puede hacer, pero fíjate que tenés capital parado que luego se te va a devaluar. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, va a caer en octubre. Uno toma decisiones en términos racionales. El productor es el principal decisor, que cuando ves ese diferencial de precios, vos vas a querer sacar el mayor provecho. Más aún cuando los márgenes de rentabilidad del producto no son muy altos. No es lo mismo vender el maíz a puerto, que incluso lo podés cobrar enseguida, es decir, con pocos días de diferencia,
que vender a los que están usando el maíz dentro de la provincia, que a lo mejor te lo pagan a 45, 60 o 90 días. Eso implica un costo financiero también. Lo tiene que absorber el productor, porque si el productor vende a 45, 60 días, evidentemente ese costo financiero, y más con la inflación que hay hoy, evidentemente lo tiene que absorber el productor, no hay otro que lo absorba. Martín Gange, ¿podemos hacer un cierre, una conclusión? Sí, en síntesis, digamos, nosotros empezamos a trabajar y a analizar este tema, primero por un interés desde el punto de vista de la avicultura, después también surge, como decía los chicos, la demanda de parte del gobierno, de la provincia, que quería un poco potenciar, fomentar la siembra de maíz. Pero bueno, este tipo de trabajo creo que sirven para ver que es un tema complejo. Habría que hablar con cada actor, seguramente habrá frigoríficos que puede interesarle producirse su propio maíz para tener o asegurarse determinada calidad o tranquilidad de saber que cuenta con la materia prima. Habrá otros que no, digamos, que seguramente tomarán una decisión más racional desde el punto de vista económico-financiero, y lo mismo el productor agrícola, digamos, obviamente va a vender en el lugar donde le convenga, donde cobre o cobre antes o cobre más, digamos, y eso es totalmente lógico y atendible. Pero bueno, si uno lo mira con un foco un poco más desde arriba, mirando todo el territorio provincial, y bueno, aparecen, digamos, distintos escenarios, ¿no? Si uno lo piensa desde el punto de vista de racionalizar el fletes y demás, sería lo ideal, ¿no? Producir local y ya utilizarlo y darle valor agregado localmente. Pero bueno, son situaciones complejas, creo que estos trabajos ayudan a esto, a empezar a iluminar esas cuestiones como para después sentarse con todos los actores y los decisores políticos digamos, a ver qué posibles soluciones o propuestas de mejora a la situación actual se pueden encontrar que favorezcan a la mayoría de los interesados, ¿no? Interradio Entre Ríos, en LT11. Jueves 18, un grupo de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay se dirigía acá en la zona a un campo y transportaban en una camioneta con un tráiler una máquina también experimental. Tuvieron un accidente, hubo una colisión con un camión, así que hay un agradecimiento de Juan de Batista, que recibieron la colaboración y la ayuda de la gente de Caseros, de la zona donde se produjo el accidente, así que lo queríamos mencionar. Soy Juan de Batista de INTA de Concepción del Uruguay y quiero agradecer especialmente a la policía y a la municipalidad de la ciudad de Caseros, en la persona del director de Obras Públicas, Darío Francú, por la ayuda y la buena predisposición que tuvieron ayer para ayudarnos a mover la sembradora en ocasión de un accidente que tuvimos en la ruta 39. Gracias a Dios no pasó nada, solo se rompió una máquina. Y también hacerlo extensivo muy especialmente a la gente del establecimiento El Descanso, que estuvieron con un tractor de 3 puntos más de 4 horas trabajando para poder mover la sembradora del borde de la ruta y permitirnos guardarlas en su establecimiento hasta repararla. Muchas gracias a todos, en cualquier ocasión agradeceremos personalmente. Escuchás Interradio Entre Ríos, en el LT11. Nacional Concepción del Uruguay. Comienza la cosecha de trigo y qué importante es revisar los componentes de la trilladora. Hacemos un repaso con Hernán Ferrari. Hola Gustavo, un placer estar nuevamente con vos y con toda tu audiencia. Sí, la verdad que estamos en una campaña de trigo que está por iniciar y que vamos a tener que tener muchos cuidados. En principio porque pasamos por una época de estrés hídrico en donde la planta está muy propensa a perder su granito, que se caiga por dehiscencia, por golpe del molinete, por el trabajo de la barra de corte, por el sistema de trilla. Entonces vamos a tener que tener en cuenta una serie de tips para tratar de regular la máquina, reducir las pérdidas, ser más eficiente, consumir menos combustible, no dañar el terreno. Así que bueno, vamos a tratar de ver cada uno de los puntos.
en los cuales yo arrancaría por principalmente la barra de corte. Hemos hecho un estudio a nivel nacional y el 60%, entre el 60 y el 63% de las barras de corte están en condiciones de trabajar bien, óptimamente, sin desgarrar el tallo, sin generar desgrane, pero hay un alto porcentaje todavía que está con problemas principalmente de cuchillas con el filo que está roma, que está gastado, rotas, cuchillas dañadas, que están con un excesivo desgaste en el serrucho. Hablamos siempre de un serrucho de tipo fino para trigo. Por otro lado, con mucha luz entre el puntón y la cuchilla. Cuando la luz entre el puntón y la cuchilla supera 0,5 milímetros, que es lo que tenemos estudiado acá en el INTA, empieza a haber un desgarre, un amachacamiento de la planta cuando quiere hacer contacto de la cuchilla contra el puntón, haciendo que la planta se mueva mucho en su parte superior donde está la espiga, que roce una espiga con la otra y se produzca mucho desgrane. Por lo tanto, hay que controlar muy bien esa luz. Usar una hojita de sierra justamente tiene 0,5 milímetros, e ir controlando que tenga salud. Si tiene menos de salud tampoco es bueno, porque empieza a haber mucho rozamiento entre la cuchilla y el puntón, se gastan más las cuchillas, se gastan más los mandos de la barra de corte, gastamos más combustible, y también si la luz es excesiva, que muchas veces encontramos luces de 1,5 o 2 milímetros entre la cuchilla y la barra y el puntón, empieza a costarle mucho poder cortar. Eso también interfiere en mucho gasto de combustible, que se gasten más rápido los mandos. Casi la mitad del tiempo dura un mando de una barra de corte cuando tenemos mucha luz. Así que controlar muy bien como punto principal que sea de 0,5 milímetros. Después vamos a tener que ver bien el molinete. Muchas veces el contratista está acostumbrado a usar un molinete a altas velocidades para asegurar la alimentación del caracol, del sinfín, pero hay que entender que si un molinete va muy rápido, más allá de un 15 o un 20% de lo que va a la velocidad de avance, el índice de molinete 1.15, 1.2, ese molinete empieza a golpear las espigas y hacer que se desgranen, es como un palo que va entrando sobre el cultivo y lo va desgranando. Por lo tanto, como vamos a tener buen rendimiento, un buen cultivo aceptable, vamos a tener que procurar de que este molinete vaya a una velocidad que sea 15% mayor que la velocidad de avance. Entonces, colocar la perilla en la cabina en 1.15. Ahí vamos a entrar con una velocidad muy buena, va a alimentar muy bien. Y si vemos que la bandeja de la plataforma es larga y la planta de trigo no está llegando bien al caracol, no aumentar la velocidad de giro del molinete, sino retraer un poquito las púas del molinete, unos 30 grados hacia atrás, cosa que empuja un poquito más la planta, pero no aumentar la velocidad. Tratar de ubicar el centro del molinete a unos 10-15 centímetros por delante de la barra de corte, y ahí nos va a dar una entrada perfecta para que las púas del molinete entren justo por debajo de la espiga y alimente muy pero muy bien. Así que son puntos importantes a la hora de controlar. Si nos metemos en el caracol, muchas veces el caracol, el sinfín, nos genera una pretrilla que no está buscada porque con el movimiento del cabezal, un cabezal rígido como es el triguero, hace que muchos granos se caigan por delante de la barra de corte. Así que controlar que la altura de la espira del cabezal, del caracol, esté más o menos la altura de 2 espigas de trigo acostadas horizontales. Tomamos esa altura, y esa altura tiene que haber entre la espira y la batea del cabezal. Ahí vamos a tener una buena tracción de la planta sin generar pretrilla, sin generar que se envuelvan las plantas y que alimenten muy bien al embocador. Hablando de esto también, hay que tener en cuenta que atrás del caracol, atrás de la espira, hay una chapa que llamamos chapa rascadora, desbarbadora, que es la encargada de evitar que se envuelvan las plantas, porque si la planta se envuelve, va a ser muy difícil que una vez que lo tome el embocador y el acarreador, que el sistema de trilla lo pueda trillar bien porque están enroscadas las plantas. Entonces, controlar que esta chapa rascadora, desbarbadora, esté lo más cerca posible de la espira del caracol para evitar que las plantas se envuelvan. Parece una tontería, pero es una de las regulaciones más simples y más eficientes que mejoran mucho la trilla, que bajan mucho el consumo de combustible, reduce el efecto de boom, boom, boom del motor, que es un efecto de golpeteo por entregar desuniformemente el material. Así que de esta manera y de forma sencilla podemos calibrar muy bien un cabezal
tradicional con caracol. Si tenemos un cabezal draper, un cabezal de lona de última generación, sabemos que esto nos da un 15% más de capacidad en ancho de trabajo, hace que la cosechadora trabaje más uniformemente, que no haya golpeteos en el motor, que gaste menos combustible. Todo esto porque está alimentando mejor. Pero hay que tener en cuenta que para que alimente bien, tenemos que controlar muy bien la velocidad de las lonas. Muchas veces me preguntan cuál es la velocidad que tengo que poner a las lonas para que alimente bien el cabezal draper. Y no es tan en función de la velocidad, porque depende mucho de la marca del cabezal y del modelo del cabezal, porque cada uno tiene rodillos de diferentes diámetros. Entonces va a ser que la velocidad tangencial sea la misma, pero la de giro del rodillo va a ser diferente. Yo lo que tomo muy en cuenta para lograr una regulación buena, perfecta del cabezal draper, sin importarme la marca que sea, busco que cuando corte la planta, la barra de corte, y la planta caiga arriba de la lona, que tome una forma de 40-45 grados, que no quede derecha, que no quede a 90 grados, porque si no se amontona y se enrosca en la lona central. En cambio, cuando toma una forma 40, 45, 50 grados, cuando se acerca a la lona central, es como que la lona central lo agarra de los pelos, las espigas hacia adelante, y puede alimentar perfectamente sin que se envuelva el material, sin que se enrosque, y permite así que el acarreador lo transporte bien y que el sistema de trilla lo pueda agarrar de una manera uniforme para trillarlo perfectamente. Así que es un punto a tenerlo muy pero muy en cuenta. Justamente en el acarreador también hay que tener muchos cuidados, si no vamos a tener grandes pérdidas por pre-trilla en trigo o por mala alimentación del sistema de trilla. Hay muchas veces que el acarreador tiene las cadenas muy flojas, poco tensas, y yo me doy cuenta que empieza a formar borbotones de material, porque la cadena está tan floja que empieza a alimentar a borbotones. Afecta la trilla, afecta el consumo de combustible, desgasta el motor de la cosechadora, o muchas veces está muy tenso, están muy levantadas las cadenas por la tensión y empieza a rascar el material generando pretrilla o generando que el material se enrosque uno con otro, también generando problemas después en la trilla. Entonces lo que yo tengo que buscar de una manera simple, rápida y práctica para todas las cosechadoras es que puedo poner el acarreador de manera totalmente horizontal, que el piso del acarreador quede horizontal, y miro las cadenas cómo están adentro. Yo voy a tener que buscar que una de las planchuelas de la cadena prácticamente esté tocando el piso del acarreador, pero las dos contiguas, la anterior y la posterior, estén flotando. Si logro esa tensión, van a ver que la calidad en la trilla y en la alimentación va a ser muy diferente, va a reducir el consumo de combustible, vamos a tener menos cantidad de espigas que salgan sin trillar por la cola, material más limpio, en tolva, todo va a mejorar corrigiendo la tensión del acarreador. El material generando pretrilla o generando que el material se enrosque uno con otro, también generando problemas después en la trilla. Entonces lo que yo tengo que buscar de una manera simple, rápida y práctica para todas las cosechadoras es que puedo poner el acarreador de manera totalmente horizontal, que el piso del acarreador quede horizontal, y miro las cadenas cómo están adentro. Yo voy a tener que buscar que una de las planchuelas de la cadena prácticamente esté tocando el piso del acarreador, pero las dos contiguas, la anterior y la posterior, estén flotando. Si logro esa tensión, van a ver que la calidad en la trilla y en la alimentación va a ser muy diferente, va a reducir el consumo de combustible, vamos a tener menos cantidad de espigas que salgan sin trillar por la cola, material más limpio, en tolva, todo va a mejorar corrigiendo la tensión del acarreador. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Luego escuchábamos a Hernán Ferrari con consejos útiles, muy interesantes para regulación de maquinaria en cosecha de trigo. La semana que viene tenemos una segunda entrega. Esto ha sido todo por hoy, se nos han ido estos 60 minutos volando, así que los esperamos en 7 días aquí en esta misma frecuencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.